Hola, bienvenidos a la presentación de mi segundo proyecto del curso Digital 1 de la Universidad del Valle. Para este proyecto hicimos un microprocesador de 4 bits conocido como Nibbler. De este lado, del lado izquierdo de mi pantalla podemos ver el esquemático de cómo funciona. Y primero iremos revisando los módulos que constituyen este procesador en paralelo, ver en tanto el código en Verilog como su posición en el esquemático. Entonces empezamos con la ROM. La ROM es bastante sencilla, solo es un arreglo cuyo tamaño se termina acá. Y nosotros le cargamos un archivo memory.list y el contenido que va a tener este archivo sería el código máquina, el código assembler que va a tener nuestro ROM. Y a partir de ese código, nuestro procesador va a trabajar para realizar sus distintas funciones. El archivo se puede ver algo así. Luego tenemos un program counter, que es este módulo que está acá. El ROM era este, vamos a ir marcándolos. El contador es que por cada flanco del reloj va aumentando su salida en 1. Se puede resetear para que empiece en 0. Se puede habilitar o deshabilitar la cuenta por el reloj. Y también se puede habilitar o deshabilitar el load, la carga, para empezar a contar a partir de un valor específico. Tenemos aparte también un microcode que también está aquí en la izquierda como decode. Este pues, es como que el cerebro, el procesador, pero no es tan complejo en código ya que solo es una lookup table. Y a partir de los inputs que se le dé, va a sacar los outputs. Y estos outputs, estos 13 bits de outputs, son todo el control de nuestros distintos módulos, ya que en su mayor parte son los enables de todos los módulos o el selector en el caso de la ALU. Y a partir de lo que se le meta al decode, este va a encender o apagar estos enables y selectores para que se lleven a cabo las distintas acciones y se mueva la información en los caminos que nosotros queremos. Luego de eso tenemos un buffer de estado, nombre genérico, ya que tenemos varios. Tenemos uno, 2, 3 en nuestro microprocesador. Este funciona con el operador ternario en Verilog, no es muy complicado. Y el hecho de que estén varios conectados al mismo tiempo a partir del decode, pues se va a dejar pasar uno u otro para no tener contención. Y se podrán preguntar, pero si uno está tirando el valor Z de alta impedancia y otro datos, ¿no habría contención ahí? Pues en ese caso no, ya que Verilog, pues por ponerlo de una forma, mira con prioridad cuando se tiene alta impedancia y información puntual, y le da la prioridad a la información puntual y se descarga la alta impedancia, por lo que todo este cable azul que está nombrado como Databus tendría el valor que así que se le esté dejando pasar en un bus driver en específico. Eh, Acá tenemos un flip-flop de un bit que nos sirve para construir otros módulos, un flip-flop tipo T. A partir de un flip-flop de un bit eh, se hace que este oscile entre 0 y 1. Si con el flip-flop que se está construyendo tiene un ciclo de una unidad de tiempo, pues el tipo T tendrá o sea, su alternancia, periodo será de 2 unidades de tiempo. Ese se llama phase en nuestro esquemático. Luego tenemos un flip-flop de 2 bits. Esto nos sirve para estar dejando pasando las flags cuando sea necesario. Luego un flip-flop de 4 bits con el cual se construye el fetch, que es un flip-flop de 8 bits por si lo quieren ver, pero nos separa en 4 nuestra información que saca de la ROM, que sería el código assembler. Separa eso en la instrucción, que es el primer nivel, y el operando, que es el segundo. Vamos a marcarlo destacado. Entonces sí, pueden verlo como un flip-flop de 8 bits que se separan dos flip-flops de 4. Luego del fetch tenemos el acumulador, que es un flip-flop de 4 bits simple que nos deja meter los datos que vienen del databus, o sea, cuando salen se pueden volver a meter en el acumulador para tener las dos salidas de la ALU, las dos entradas de la ALU con una carga. No es muy complicado. Y la ALU en sí, que usa los cases para, a partir de un selector, determinar
cómo se van a operar sus dos entradas, y por la forma en que está hecho nuestro coprocesador tenemos que contemplar las banderas de carry o zero cuando sea necesario. Por último, tenemos la RAM, la cual es bastante sencilla. Lo interesante de esta es que tiene este puerto de acá que es bidireccional, ya que puede funcionar como entrada o salida. Es por eso que se usa inout como aquí en la declaración de variables. Y es bastante sencilla, se usa el operador ternario y bloques always para decir cómo tiene que funcionar, en qué momento se va a funcionar ese puerto como una entrada o como una salida. Y también tiene una entrada de direccionamiento. Entonces, aquí podría tener yo triple A, ya que es de 12 bits, pero dependiendo de qué me diga mi chip selector write enable, en triple A se va a escribir información o se va a leer información. Y por último tenemos la unión de todo. Esto pues es juntar conceptos de los que ya les mencioné. Se llaman todas las salidas, o sea, las salidas son lo que pueden ver en verde en esta foto de la izquierda. Y las entradas es clock, reset y los push buttons que están acá, que solo se dejarían como que salir o entrar. Se dejarían pasar cuando sea necesario, según la instrucción. Y luego se hacen las interconexiones. La salida del microcode se hace una salida aparte para ir separando los bits en los enables de cuando llamemos a los módulos en esta parte del código. Eh, Al igual que con la salida de la ALU, se tiene para como que unir estas tres, o sea, la salida de la ALU puntualmente, la entrada del bus driver y la entrada del acumulador. Y por último tenemos los buffers triestado, que también tienen distintos enables de la salida del microcode. Se hace un arreglo para la entrada del microcode para meter en conjunto lo que vendría siendo la instrucción, las flags y el face, como pueden ver aquí en este arreglo acá. Y pues básicamente con eso y un poco de lógica de cómo está puesto el esquemático, ya tenemos la unión de nuestros módulos. Bueno, ahora hay que probar todo eso. Entonces, desde el punto V llamamos el módulo en un test bench. Aquí el test bench es bien sencillo, solo pues se va a resetear. Vamos a indicar un input constante para los push buttons que va a ser B1, como que si nosotros estuviéramos apachando uno en la vida real. Reseteamos la máquina y le ponemos un step de tiempo que va a necesitar para llevar a cabo todas las instrucciones en nuestro archivo .list, y pues eso sería el test bench. Y aquí en el .list es lo interesante. Entonces, a partir de las instrucciones que tenemos acá, pues básicamente el primer nivel va a ser lo que viene siendo I0, I1, I2 e I3 para elegir qué instrucción queremos, y el segundo nivel es el operando, que vendría siendo la literal que se quiere ingresar o mover dentro del procesador. Bueno, entonces pues aquí estamos dejando pasar el input, que como podemos recordar es 1, y también lo pueden ver aquí en este puerto verde de acá, es 1. Se hace reset, se tiene el clock y se tiene el phase cada 2 clockazos. Bueno, y seguimos con nuestras operaciones. Aquí lo que estamos haciendo en una primera instancia es sumar lo que ya se tenía en el acumulador, que en este caso es 1 porque lo dejamos pasar, con la literal E. Y como podemos ver aquí, pues eso lo logramos y obtenemos el resultado F, que sería 15, E más 1 cabal es F. Y lo podemos ver aquí en nuestro diagrama de timing, como acá en el database, vamos a ponerlo al principio, con el database y el acumulador está en 0, el database pasa a ser 1, de ahí el AQ pasa a ser 1, que fue cuando ya pasó el 1 de nuestro input. Y luego cuando metemos E por la instrucción, el database pasa a ser E. Entonces se suma con el acumulador y a ambos pasan a ser F. Después lo pasamos a los outputs y el output pasa de ser 0, que tenía 0 por el reset, a ser F. Entonces podemos ver que aquí va funcionando bien. Paralelo a eso, vamos a seguir haciendo unas operaciones. Vamos a hacer un compare con una literal F.
y como ya teníamos F en el acumulador, vamos a estar comparando F con F, y lo cual es como una resta, por así decirlo, y nos daría 0. Entonces, cuando hacemos esa operación, efectivamente se tiene que prender la bandera 0, como podemos ver acá. Aquí está cabal que se carga F y F tanto en el Databus como en el ACU. Luego de eso, le vamos a agregar, a sumar literal 1 al acumulador, que en este momento tiene F, y es lo siguiente que pueden ver acá. Aquí el Databus se vuelve 1, que es lo que jala de nuestro literal, se suma con el ACU, que es F, y por lo tanto nos va a dar ceros. Entonces se va a prender la bandera de 0 porque hay desbordamiento, y también se tiene que levantar la bandera de carry. Como ya venía encendida la bandera de Z, se va a mantener en 1 y se va a poner en 1 la bandera del carry. Luego de eso tenemos un jump if 0. Como tenemos encendida la bandera de 0, sí tiene que realizar el jump hacia donde estamos saltando, hacia la instrucción. Bueno, entonces como si tenemos la bandera Z encendida, vamos a hacer un jump desde la dirección 8 hasta, hacia 00A, hay un teclazo, hacia 00A. Entonces, como podemos ver, está en 8, A es equivalente a 10 y cabal pasa a 10 el program counter. Entonces, sí se realizó el jump if Z como se esperaba. Luego tenemos aquí un lit 0x4, eso se sustituye por un lit 0x2. Entonces deberíamos de ver 2 en nuestro acumulador. Entonces, precisamente es lo que pasa acá, que tenemos 2 en nuestro databus y el databus pasa al acumulador. Luego, ese 2, según las instrucciones que tenemos, vamos a hacer un jump ahorita. Y ese jump, ¿hacia dónde lo vamos a hacer? Hacia la dirección 00F, a partir de la línea 13, entonces sería de 13 a 15. Podemos ver aquí que efectivamente se salta con el 00F, se tiene el 12 y pum, se pasa. Sí, es la línea 12, no la 13, porque en 12 se está diciendo la instrucción, disculpen. Se pasa la línea 12 a la 00F, que es la línea 15. Efectivamente acá muestra cómo el program counter pasa de 12 a 15 y podemos ver que el program byte coincide con nuestro código máquina. Entonces, luego de realizar el jump, eh, metemos la literal 4, entonces, no, ajá, el jump se salta estas dos literales, entonces pasamos a después de la línea 15, que sería una suma de la literal que se está ingresando con instrucción con el valor del acumulador, que como habíamos mencionado antes era 2, entonces sería 2 más E, que en binario sería 1, 1, 1, 1 y en hexa sería F. Entonces nos venimos a GTK Wave y efectivamente acá tenemos el 2 y lo sumamos con 1 y nos da de resultado el... Ah, sí, 2 con 1, sí, esto me equivocó, es 2 más 1, 3, disculpen la equivocación. Vamos a poner 0x1. Entonces se suman 2 más 1, 3. Y pues bueno, tendríamos dos primeros bits encendidos. Y luego de esto lo pasamos a la salida, el valor 3. Como pueden ver acá, ya está en la salida el valor 3. Y finalmente hacemos un store en la dirección de la RAM AAA, y que vamos a guardar en la RAM, pues vamos a guardar este 3 porque es lo que está en el acumulador. Entonces del acumulador pasa a la dirección AAA de la RAM. Luego de eso metemos una literal que va a ser C. En este caso C pasa al acumulador y sustituye ese 3. Pero ahora vamos a hacer un add memory llamando a la dirección AAA. Y como pueden ver aquí cabal está la dirección de la RAM AAA cuando hacemos el store. Y después vuelve a aparecer aquí cuando hacemos el add memory. Entonces vamos, en el store teníamos 3, que son los primeros 2 bits encendidos.
sumado con C, que es la literal que mete nuestra instrucción, que son los primeros 2 bits encendidos, y eso nos da F. Y luego sencillamente solo dejamos pasar F, y estas serían todas nuestras pruebas. Luego de esto, como ya no hay más instrucciones, pero sigue el tiempo que habíamos establecido en 3.25, pues ya no tiene nada que mandar la ROM, por lo que manda X's, y nuestras salidas siguen en lo mismo. Muchas gracias por su atención, espero hayan entendido, les deseo un buen día.